Mientras descendía por ríos impasibles, sentí que los remolcadores dejaban de guiarme. Los pieles rojas gritones los tomaron por blancos, clavándolos desnudos en postes de colores. Mientras descendía por ríos impasibles, sentí que los remolcadores dejaban de guiarme, los que conducían el barco. Los pieles rojas gritones los tomaron por blancos, clavándolos desnudos en postes de colores. ¿Qué les pasa con eso? ¿De qué está hablando? Se me imagino que empalaron a alguien. ¿Empalaron a alguien? Sí. Pieles rojas. Colonos. Sí. Que tiene que ver con la organización de Estados Unidos. Claro. Por la forma en que llamaron. Cruel, ¿no es cierto? Sangrienta, porque encima los confundieron. ¿Ah? A lo mejor se desorientaron. Los desnudaron y esa muerte ha sido terrible de esa Terrible. gente. ¿Ah? Es terrible. ¿Ah? Bueno, este es de un poeta llamado, un poeta maldito, ¿no? Rimbaud. ¿Ah? Pero es para meternos en esta... Hoy día vamos a hablar un poco del simbolismo, naturalismo, realismo. Acuérdense que el 7 de junio, 2 semanas antes de mi cumpleaños, el 7 de junio, vamos a tener escenas, tienen que pasarme ustedes las escenas donde van a actuar de a cuatro. ¿Alguien le puede explicar al compañero de qué estoy hablando? Tenemos que seleccionar una escena de alguno de los libros que hayamos leído y hacer una representación. Distintas escenas. No se puede repetir. No se puede representar escenas o libros. Los libros. Tienen que ser distintas. Sí, la Lili tiene su papel. Ya, eso no va a ser al dejo, pero es para 2 semanas más. Ya, yo quiero ser la hija. No, de 4. Para la jovencita esa. Ya. Bueno, me meto en esto. Mariane. Gracias. Ya. Estamos llegando a un momento. No me van a invitar porque si no lo voy a tratar como adulto. Estamos llegando a un momento en que no estamos después del romanticismo, la pasión increíble. Cuando uno tiene el romanticismo y la pasión, trabaja con imágenes, con sensaciones. ¿Le ha pasado a ustedes cuando están como con mucha energía, se les vienen imágenes, todo como que se agranda, como que, o si no, imaginan cosas terribles? Porque la pasión a uno lo lleva a hacer cosas increíbles, en realidad, increíbles, locuras incluso. Y por eso este movimiento del romanticismo va a dar paso al simbolismo que parte del siglo XIX, con un hombre que nos va a decir lo siguiente: todos tenemos intuición, ¿no? Que habla de la intuición femenina. ¿No tienen intuición ustedes? ¿O creen que va a pasar algo y pasa? Sí. ¿O no? ¿Sí? No solo las mujeres, los hombres también, ¿sí? Y Hegel va a hablar, Hegel, filósofo, psicólogo, va a hablar de la intuición pensante. Es decir, yo tengo una idea, intuyo algo, pero lo elaboro. Y a partir de esa elaboración, de esa intuición, puedo generar una creación. A partir de mi intuición, que la pienso, puedo generar. Por lo tanto, no es algo que se me ocurre y lo llevo a escena, no, lo pienso. ¿Qué quiere decir con esta sensación, con esta imagen? A veces pueden venir obras de teatro que no tienen la primera idea, pero hay que elaborarla. Eso es lo que dice Hegel. Elabora tus intuiciones porque te están hablando. Y si somos artistas, la intuición para ustedes tiene que funcionar todo el rato. Pero elaborada, pensada. No lo primero que se me ocurre. Ok, intuición. Y va a venir otro señor monstruoso que se llama Baudelaire, que va a decir, ojo, la intuición pensante, eso dice Hegel. Baudelaire dice, todo corresponde con todo. ¿Les ha pasado a ustedes, por ejemplo, en esta sala, que de repente ustedes se ven y están todos conectados de alguna manera? Todos. Aquí hay a todos, para Paloma, a todos tendrían que generarle algo. ¿Entendía? De alguna manera todos tendrían que decirle algo. Les llega algo de cada uno. De este espacio incluso. Esta sala amarilla con blanca, con estos espejos, también les quiere decir algo. Esta escuela, esta realidad, incluso este mundo que vivimos,
pareciera como que todo nos estuviese hablando algo. Como que todos estamos relacionados con todo, la música, todo. Si no se han dado cuenta, dense cuenta en realidad, porque en el fondo todo nos habla a nosotros, todo. Y en la medida en que somos capaces de darnos cuenta, podemos entonces descubrir los lenguajes que nos pueden ayudar. Usted que es esteticista se dará cuenta que en realidad todo funciona con todo. Todo. Entonces, fíjense, ya están dos cosas bien raras. La intuición pensante y que todo corresponde con todo. Ustedes en su casa, cuando se encuentran con sus amigos, dense cuenta que incluso es increíble, pero como que incluso como que estuviera hecho el mundo para nosotros. No sé si les ha pasado a veces esas cosas, ¿no? Sería bueno que lo empezaran a pensar. Hay una película de Jim Carrey, ¿se acuerdan que era un hombre actor? El show de Truman. El show de Truman. Ahí hay una gran explicación de cómo que todo funciona en todo. En el caso de él era una cosa, sí, pero dense cuenta en el fondo, piensen qué pasaría si de verdad usted, Daphne, no se da cuenta de que todos somos actores que estamos trabajando para su obra. Y no se da cuenta, y no ponemos de acuerdo. Y sabe usted decir a nosotros decimos ya la próxima vez que venga, dice a Daphne, cuando vuelve estamos todos de nuevo a la misma. Todo corresponde con todo. Dense cuenta, el sol, todo. Eso es lo que dice, o sea. Pero creo que eso no tiene relación con que todos somos energía, ¿verdad? No necesariamente, sino que como que todo está relacionado, como que todo me dice algo a mí. Todo. La noche, todo tiene algo que decirme. Tengo que ser capaz de descubrirlo, ese es el punto. En un mundo en el cual vivimos, en que no nos permiten crear, tener ideas propias, es difícil entenderlo. Pero si uno se pone a pensar en la libertad y en que en realidad todo me dice algo, tiene mucho sentido. Sobre todo a partir de la intuición. Les ruego que en estos días escuchen sus sueños, porque sus sueños les gritan cosas que ustedes no se han dado cuenta. Los sueños. Bueno, y el otro teórico monstruo es Wagner. Richard Wagner, que ya sabemos, Wagner nos hablaba del espectáculo total. ¿Se acuerdan? Todas las artes en su máxima expresión. ¿Qué pasó? ¿No? Muy bien. Bueno, esto va a venir en contestación con un movimiento que se llama naturalismo, para que después lo voy a explicar, pero la pasión me genera eso, me genera que yo empiezo a darme cuenta que todo se relaciona con todo. Wagner, el espectáculo total, es decir que todo lo que yo hiciera en el escenario tenía que ser del máximo nivel. La ópera, el canto, el baile, la escenografía. Por eso a uno le da risa decir estas cosas en una escuela de teatro así, porque uno dice ya, voy a poner una escenografía y pone una silla, una mesa, a lo mucho pone una alfombra, un piso en la casa y ya, oye, te fuiste al chancho. Pero en realidad nada pensando en Wagner, quedamos como bien humillados, pero en realidad piensen en esa época, piensen en la realidad europea, donde tienen millones y millones para hacer lo que se les ocurra en escenografía, donde podían jugar con todo esto. ¿Sí? Ok, entonces, pero estos hombres van a empezar a trabajar en base a una idea muy interesante. Por ejemplo, van a descubrir que el hombre hay que buscarlo ya no desde lo racional, sino desde de penetrarlo en su mente, en lo profundo. ¿Y dónde podemos descubrir al hombre? En la cultura, en la historia, en los mitos. Por ejemplo, el mito de Sísifo. ¿No le ha pasado a usted que de repente todas las cosas se repiten? Los que sufren se repiten de nuevo y de nuevo y de nuevo, por Dios, de nuevo, y nunca salgo de esto, y nunca salgo de esto. Esa es una cosa como Sísifo. Es un mito que todos tenemos que vivir. Entonces dice, descubre al hombre en el estudio tuyo, estudiando de aquí, estudiando la historia, estudiando la cultura, estudiando los mitos, etc. Este movimiento simbolista es un movimiento súper intelectual. No es así como relajado, no es, y además, en este movimiento van a descubrir que el espíritu está por sobre la materia.
Por primera vez, pues, acuérdense de Francia, ¿qué es lo que importaba en Francia? Los decorados, los bailes, las máscaras. Ahora no, ahora importa las sensaciones, lo que me pase con él. ¿No les pasa a veces que de repente se juntan con su mamá, su hermano, y nunca, como que no se dan cuenta de lo que les pasa a uno? Como que no se dan cuenta, ¿qué hiciste? Nada. Y lo único que quisiera uno es llorar, gritar, no, y como que no se deja, y uno se va a su pieza, así que bien humillado. Y es porque en realidad el mundo está como en la materia, está en otra del mundo. Y uno quisiera como meterse en profundidad. Y es difícil. ¿Qué pasó? No se tire por favor al video todo. Ahora, cuando ellos hacían una obra de arte, ¿cómo la hacían? Usaban dos formas, dos caminos. El primer camino era la depuración y aquilatamiento. ¿Qué significa esto, profesor? Aquilatamiento. Depuración. Por ejemplo, si hacían un movimiento de danza, por ejemplo, una coreografía, ustedes han hecho coreografía en corporal o algo así, ¿no es cierto? Está un esquema, no sé, 8 movimientos, está arriba, salto, giro, para arriba, abajo, al suelo. Decían, ya, en realidad de estos 8 voy a quedar con 3 nomás, porque 3 son los que me identifican. Elimino el resto, depuro. Ya, y esos 3 con los que me quedo, los aquilato, los purifico, los perfecciono. Ya, si tiro para allá, a una buena diagonal, a una buena elongación. O si salto 2 veces lo que habría saltado normalmente. Es decir, lo hago, lo mejoro. ¿Se entiende? Elimino cosas y mejoro. Wow, no es tan fácil porque uno dice a veces no puedo más. Pero ellos decían que había que llegar al máximo. Y la otra cosa era acumulación de símbolos y lenguajes. Acumulación, símbolos, lenguajes. Símbolo. ¿Me pueden ayudar a entender símbolos? Mira, voy a decir el fácil. Una paloma. Paz. Ahí está. Paloma, aquí está. Sí. ¿Qué otro símbolo podemos descubrir? Negro. Negro. ¿Qué significará? Muerte. Muerte, luto, sí. Ajá, interesante, porque eso vamos a decir. O Sí. elegancia. Elegancia, sí. Y lenguajes se refiere a danzas, pinturas, luces, música. Esos son los distintos lenguajes. Acumulación. ¿Por qué acumulación? Aquí esto es una parte de la pedagogía teatral que se lo voy a explicar a ustedes. Ustedes lo saben, yo sé que lo saben, ustedes se los digo. A nosotros nos entra la información desde lo kinético. ¿Qué es kinético? El movimiento, desde lo visual y desde lo auditivo. Y entonces hay algunos que son súper visuales. El sistema está hecho para que seamos visuales. Pero hay otros que no son nada visuales, son solo auditivos. Entonces hay que ponerle una música. Hay otros que son súper kinéticos. Y entonces estas las cosas por la kinesis. Y hay otros que son... Entonces, lo que ellos buscan es que a través de esta acumulación, en algunos de estos les llegue a la persona. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes hagan una obra de teatro, si hacen así, traten de no hacerla solo que hablen ahí, sino que traten de generar cosas que... Pero eso no entendí, es como tratar de abordar como distintos sentidos, es como representar algo usando tanto la música. Claro. Porque hay una misma cosa que la puedo decir de 100 formas distintas. Entonces, pero se refiere a que tengo que intentar decirla ocupando diferentes formas Y diferentes símbolos, o sea, la misma creación, no en el mismo momento. No, pero... Sí, la misma creación. Se llena de estímulos. Ya. Porque lo que hay que hacer es que alguno gatille en la persona, alguno. Y siempre va a haber algo que va a gatillar. Entonces, depuración de aquilatamiento y multiplicación de símbolos y de lenguajes. Y aquí dice, a propósito de lo que estaban hablando, ojo con algunas palabras. Por ejemplo, muerte. ¿Qué significa el símbolo muerte? ¿Con qué lo asocian ustedes? Calavera. ¿Qué es eso? El cráneo, sí. La muerte.
La muerte se puede ver como algo oscuro, ¿no es cierto? Terrible, doloroso. Pero hay otros que lo pueden ver como algo trascendente. ¿Qué está haciendo? Entonces inicia una nueva vida. Algunos, para los que han tenido una vida terrible, dicen, por lo menos la otra vida, liberación. Entonces dice, ojo con algunos conceptos, porque hay gente que entiende de modo distinto. Entonces no es llegar a ser cualquier símbolo. Eso es lo que dicen los. No es llegar a ser cualquier cosa. Me acuerdo que cuando yo estudiaba, cuando yo estudiaba con ustedes, todas las obras, todos los actores, en todas las obras teníamos ropa negra y usábamos velas en el escenario. Y con eso nos creíamos Grotowski. Nos creíamos Grotowski, era lo más increíble. Y entonces decían, no, pero entonces yo soy Grotowski, teatro pobre, pero en realidad nosotros estábamos, como incluso ustedes, soñábamos con juegos y cosas así. Porque creíamos, pero en realidad después uno empieza a entender que son símbolos que de repente esas velas y ese vestuario no era para esa obra, sino que fue una, entre comillas, una volada que se le puso al grupo nomás para creerse Grotowski. Pero entonces, ojo, porque lo que quiere decir aquí, lo que yo muestro, el público tiene que entenderlo. ¿Se acuerdan? Hay un señor que se llama Ortega y Gasset. Y él decía que hay un emisor, un receptor de un lenguaje común. Entonces el lenguaje tiene que ser común. El lenguaje es el símbolo. Tiene que entenderlo el otro como yo lo que yo quiero explicar. ¿Cómo? El espectador tiene que entender lo que yo quiero explicarle. Porque si el espectador entiende otra cosa, no digan ustedes, no, qué bueno que entendió otra cosa porque eso era lo que quería. Mentira, para ser políticos. No, uno tiene que tener una intención. A partir de esa intención el otro podrá ponerle otras cosas, pero la intención, el público tiene que entender lo que yo como actor quiero entregar, o director. Es súper importante, porque tendemos nosotros a... Y por eso en esta época, bueno, se van a volver tan expertos en temas como esotéricos, religiosos. ¿Sí? Esta es una consulta con respecto al simbolismo, porque se supone que lo que yo entiendo del simbolismo pasa, además de un lenguaje común, por una experiencia estética del espectador. Claro. Entonces, por más que yo como artista quiera dar a entender un lenguaje en común, de acuerdo a su experiencia, puede que nos encontremos como que nos esperamos a distintos lugares. Sí. Pero igual funciona simbolismo. Funciona, pero en la medida en que yo lo elaboro tanto a que yo puedo generar esas opciones. Pero lo que dice es que elabóralo bien para que las opciones que tenga el espectador de alguna manera calcen con lo que tú estás buscando. Porque si tú quieres hablar de lo blanco y lo apacible y el tipo se va con la idea de muerte y tortura, algo raro pasa. Algo raro me pasa a mí. No hice una buena trabajo profundo de profundidad. Por eso en esta época surgen muchos los gnósticos. ¿Han oído hablar alguna vez de los gnósticos? Que estuvieron tan de moda hasta hace tan poco. La gnosis. Más o menos. Los gnósticos, ¿sí? Se consideran no... Los gnósticos, los gnósticos sienten que tienen a Dios dentro de sí. No al Dios de los católicos, sino que en sí habita una deidad en sí. Por eso los gnósticos son tan profundos. Porque todo tiene como una segunda, tercera, cuarta, quinta lectura, porque hay una divinidad habitando en mí. Entonces todo lo que yo hago tiene que ser muy bien pensado, muy bien realizado. Wow, los gnósticos son terribles porque tienen siempre quinta lectura de lo que uno está haciendo. Son increíbles. Son los gnósticos. Son los contrarios de los agnósticos. ¿Y por qué ellos fueron importantes en el simbolismo? Porque ellos son los que tuvieron que elaborar todos, agnósticos. Ellos tenían que elaborar todos los conceptos, pero desde una tercera, cuarta y quinta derivada. Es decir, si pongo una paloma aquí se va a entender. ¿Qué se entiende? Libertad, que quizás puede ser vuelo, quizás puede ser quietud, quizás puede ser inocencia, quizás puede ser una paloma. ¿Qué es una paloma en Plaza de Armas? Bichos. Peruano.
Entonces, a eso se refiere, que hay que recurrir. Los agnósticos, la presidenta Bachelet era agnóstica. No es que no crean nada. Los agnósticos tienen una premisa que me parece muy interesante. Dice, Es una fuerza. dice, si hay un problema que no tiene solución, no es problema. Sí. Me encanta ese dicho en realidad. Porque no tiene solución, entonces ¿para qué me preocupo si no tiene solución? ¿Ah? ¿Y si tiene solución para qué preocuparse? Los agnósticos, ¿no? Los agnósticos creen en todo lo que es comprobable científicamente. Es terrible en realidad, es terrible. Pero es difícil porque, no sé, y el amor, chuta, los agnósticos se Estaba enamoran. pensando lo mismo. Sí. No, porque el raíz Sí, es se enamora. de las neuronas, es ¿Cómo? físico. Sí, bueno. Químico. Químico. Sí, algunos dicen eso, pero en fin. Entonces va a surgir en este periodo el teatro poético. El teatro poético. Y van a usar la palabra para todo. Pero dicen, ojo con el uso de la palabra. Porque, por ejemplo, ¿qué es esperanza? Aparte del nombre de una persona. ¿Qué es para ustedes esperanza? Tranquilidad. Lo que está al fondo de la caja Pandora. Lo que está al fondo de la caja de Pandora. Ilusión. ¿Ilusión qué? Ilusión de algo mejor. Paz. Sí. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que es esperanza? Es lo último que se... Esperar. Gracias. Sí. Pero aún así, ninguna de todos esos conceptos juntos no encierra lo que es la esperanza en sí. Porque es mucho más que toda esa reunión de palabras. Este movimiento dice, ojo que hay palabras, las palabras no dicen todo. Por ejemplo, madre o mamá u hogar no es ¿qué? Di todas las palabras que se te ocurran y no lo vas a definir. No lo vas a definir. Eso dice, ojo, que hay que tener cuidado con eso. ¿Ah? Porque en el fondo la palabra limita. Pero van a venir entonces la percepción inconsciente. Y esto me gusta mucho a mí, no porque uno sea inconsciente, sino que porque nosotros estamos gobernados por el inconsciente. No me refiero al presidente, sino que no. También. No vayan a poner eso en la... Por favor. Eso lo va a cortar. No puede editar el video. Lo voy a eliminarlo, señor. Pero Lo va a eliminar. no. Pero más Estamos simple. eliminados por el inconsciente porque ustedes han de saber que cada segundo nosotros recibimos 1 millón de estímulos en cada segundo y solo nos quedamos con 6 estímulos. 6. Y el resto, la mayoría se elimina, pero muchos quedan dentro. Entonces, Como el inconsciente. cuando dormimos o cuando estamos, no sé, descontrolados, afloran todos esos que nosotros dejamos guardados. Y de hecho, el inconsciente es mucho más poderoso que el consciente. Nosotros vivimos luchando casi estoicamente con el inconsciente. Muchas veces quisiera eliminar esa luz. No. A propósito del inconsciente, pero muchas veces nos pasa que tenemos que controlar el inconsciente para poder trabajar. Y los artistas, ustedes son artistas y yo, tenemos que entonces en nuestras creaciones tratar de meternos un poquito más en el inconsciente, porque nos está gritando, ahí están los sueños, está todo. Las percepciones, incluso cuando los artistas, Artaud y todo, dicen, cuando tengas una creación y las 3 primeras ideas, deséchalas, porque esas son del consciente. En la 4ª, 5ª empieza a creer, porque ahí habla el inconsciente. Qué interesante, porque las primeras respuestas que uno tiene son del consciente, son tu escudo, que las tienes preparadas. Pero después entonces te empiezan como a hablar de verdad lo que pasa por dentro. ¿Se entiende o no? ¿Un poquito? Ya. Profe, la percepción inconsciente tiene que ver con el teatro Sí, simbolismo. del teatro poético. Sí, y simbolista. Y ahí va a entrar la música. ¿Qué es la música sino un lenguaje abstracto que es incomprensible racionalmente? La música.
Por eso esta música que tengo puesto aquí, a Eric Satie es simbolista total, o Richard Strauss, o Claude Debussy, todos son músicos de esa época. ¿Ah? Porque además lo interesante de la música es que te transporta a otras cosas, ¿no? A otro lugar. No hablo de Chayanne, por supuesto, igual a alguien le puede transportar a Chayanne, pero Sandro. pero también puede ser, ¿no es cierto? Pero en general esta música está con todo cariño, ¿sí? Ajá. Por suerte no le dije, ¿quieren Chayanne? No. Ah, ya, porque iba a poner Chayanne, pero ya. Entonces ellos utilizan en el teatro todas estas cosas, música, y también utilizan cosas muy interesantes, que son estéticamente agrupación de personajes, de diversos personajes escénicos. O sea, ellos, como ya les dije ya, agrupan, ponen en la música, en el escenario, personas, música, plástica, danza, todo. Porque todo habla. ¿Se acuerdan cuando dije la correspondencia? Porque un mismo hecho yo lo puedo explicar de una manera... Qué lindo. Lo puedo explicar de una manera... Lo puedo explicar con una danza de una forma, lo puedo explicar con la pintura de una forma, lo puedo explicar con la escultura de una forma, una misma cosa. Eso es lo que quiere decir. Y lo otro que utilizan es... Pregunta. Digan. Una pregunta, profesor. Eso, las agrupaciones que nacen en el simbolismo, ¿eso también se ocupa en el siglo XX cuando aparecen los happenings? Obvio. ¿Es la misma? Es la misma idea. ¿Es la misma idea? Sí. O sea, esto está alimentando a todo el siglo que viene. Estamos en el siglo XIX. El desdoblamiento era otra técnica utilizada. Por ejemplo, desdoblamiento, agrupación de desdoblamiento. Desdoblamiento. Por ejemplo, ustedes son, aunque tienen la esencia que tenían cuando eran chiquititas o chiquititos, pero ciertamente son un poco distintos. Entonces, por ejemplo, ponían los simbolistas obras en que aparecía tengo un entusiasmo que me contagia. Perdón, ya. No, está bien. Ya, por ejemplo, aparecía un personaje como Paloma de chiquitita. ¿Ya? Una palomita así. Y después, ¿y cómo era? Tal vez era... ¿Cómo era chiquitita usted? Muy bueno. Bueno, vamos a hablar con la verdad. Pero tal vez era introvertida, ¿sí? Después lo poner cuando tenía 7 años y vamos a poner que ella Paloma tal vez era juguetona. Después quizás era peleadora a los 15. Y después quizás, no sé, era romántica a los 20. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían obras con personajes que se veían como distintos, pero que era uno solo. ¿O me van a decir que ustedes son una sola persona? Imposible, ¿sí o no? Imposible, como dice usted. ¿Puede ser que los desdoblamientos eran un tipo de evolución del personaje? Más que evolución, es mostrar cuáles son tus verdaderas caras. ¿Quién eres realmente? ¿Y cuál ha sido tu historia realmente? ¿Quién es? Exacto. ¿Quién es? ¿Se entiende? Es muy interesante, muy interesante. Pues, y esto de los doblamientos raros que hacían en escena. Por ejemplo, Camille Claudel escribió una obra de teatro que se llamaba Juana de Arco en la hoguera. Ustedes ya conocen la historia. Y entonces, en la parte en que van a matar a Juana de Arco, el rey inglés, estamos hablando de Inglaterra, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Le van a matar, en el momento que le van a matar, aparece el rey con todos los soldados, como los naipes de Alicia en el País de las Maravillas. Díganme que no es raro, que es loco, no tiene nada que ver. Entonces, lo que busca es el concepto del juego, la locura, etc. Apela a distintas sensaciones, ¿sí? Pero el desdoblamiento es de una misma persona, o sea, usted sigue Sí. un personaje, o sea, perdón, un actor hacía diversos personajes, pero era Del mismo. Sí. Sí. ¿No será que distintos actores hacen un solo personaje? Claro, a eso me refiero. No, pero, o sea, sí, pero en el fondo los mismos personajes, claro, son distintos actores. Sí, distintos actores. Ponen un ser. Sí, son distintos actores, pero que en el fondo me están mostrando a mí cómo soy yo, en toda la etapa de mi vida.
Y lo otro es que en estas obras, en este tiempo, las obras tenían duraciones de tiempo muy raras. Por ejemplo, podían haber obras que duraban 5 minutos. 5 minutos, voy al teatro a ver una obra de 5 minutos, imagínense. O si no, obras que podían durar 5 o 6 días enteros. No tenían un tiempo límite. No tenían un tiempo libre. Yo fijé cuando duraba más de un día, era así como que, no sé, tenían un cierto cantidad de horas al día, después ya terminaban. A y la las 12 gente se volvía iban a dormir. y después seguía a las 8. ¿No le daban comida? Sí, pues comían. ¿Era para alimentar? ¿Qué había de Y, comida? no, era después del ¿ya? Y todo esto lo hacían desde el concepto ceremonial. ¿Por qué? Porque lo importante para ellos era el rito. Miren, para hacer algo gnóstico, algo que tenga que ver con lo que pasa conmigo por dentro, lo sagrado, tengo que establecer un rito. No puedo hacerlo así como llegando a la calle y empezar a actuar. El rito. Por eso este teatro va a ser tomado después por Grotowski, Artaud, Jean Genet, por todos los maestros del teatro van a tomar esto, ¿no? Con un rito. Y por eso a este teatro se le denomina un poco teatro griego también. Porque el teatro griego ni había que no era puro rito, no era religioso. Esto también en el fondo es medio religioso, porque nos metemos en Una variación del teatro griego. Sí, podríamos decir. Solo que en el teatro griego el rito se hacía como una festividad. ¿Se acuerdan? Al inicio, etc. Ahora lo hacemos no, solo como una aproximación al yo interno. No, solo fuerte. Bueno, en fin, algunos autores, Maeterlinck, Maurice Maeterlinck, voy a escribir, Maeterlinck, él escribió dos obras, El pájaro azul y La intrusa. Acuérdense que va a estar esto en plataforma. Plataforma que uso. El pájaro azul y La intrusa. El pájaro azul es una obra muy linda porque son unos niños que tienen un pajarito azul en una jaula. Y todo el momento de la obra piensan qué bonito sería que ese pajarito pudiera volar. Porque era parte, claro, porque era tan hermoso que no querían que se fuera. Gracias, muy bien. ¿eh? Entonces, pero en algún momento deciden abrir la jaula y el pajarito vuela. Y toda esa parte de la obra es como una coreografía, un baile sobre el vuelo del pajarito, la libertad, etc. Es maravillosa esa obra. O La intrusa. La intrusa son todas las personas que están en una consulta médica de un hospital. Está justo esa música, está bueno. En un hospital y una mujer que está dando a luz, y entonces todo el mundo habla y la intrusa va a venir. No creo que venga la intrusa. Todo el rato habla la intrusa. ¿Y qué es la intrusa? La intrusa es la muerte, porque esa mujer muere en el parto. La pelada, sí. La intrusa. Entonces, Maeterlinck, todos estos personajes hablan de este tipo de obras extrañas en realidad. La intrusa. Y si tuviéramos que mencionar a alguien que se anticipa a esto, es Alfred Jarry. ¿Han oído hablar alguna vez de él? Muy mal. Mira, Alfred Jarry escribió una obra que se llama Los Polacos, pero nadie la conoce así. ¿Alfred cuántos? Jarry. Alfred Jarry. Él escribió una... Él era un muchacho... Perdone. Él era un muchacho que a los 16 años estudiaba en un colegio y odiaba a su profesor de física o de matemáticas, no recuerdo los dos, de historia, más o menos, sí. Lo odiaba porque era como dictador, era maldito. Entonces escribió una obra como cómics, él, y se lo mostró a sus amigos. Y les encantó tanto a los amigos y dijeron, ¿y por qué no hacemos como obra? Y le hicieron con títeres. Con títeres. Entonces, ¿algunos han hecho títeres ustedes alguna vez o no? Sí. Hagan títeres porque es maravilloso. Maravilloso. Entonces, ¿cómo se mueven los títeres? ¿Se mueven como las personas normales o no? No, exagerado. ¿Cómo se mueven? Así. Por fin tuvo vida. Se mueve así, se mueve, sale, se mueve así los títeres. Entonces, cuando Jarry hizo su obra, la gente creyó que así se tenían que mover los actores.
Y fue un actor que revolucionó. El teatro de Jarry revolucionó el teatro europeo porque marcó las vanguardias posteriores. Los polacos, se trataba de un hombre que se llamaba Ubu. Padre Ubu. Él, padre Ubu, era un hombre que quería tener el poder. Entonces, quería tener el poder a toda costa, y para conseguir el poder corrompes, negocia, hasta que destrona al rey que estaba vigente. Una vez que lo destrona, empieza a pedirle a los nobles que les paguen a él sus impuestos. Y los nobles no quieren pagar y los manda a matar, a la horca los mata. Entonces, ¿qué es lo que...? Y entonces, después que los mata, todos se rebelan contra él y lo destronan a vos. Sí, por lo que dijo sobre el poder y mató al antiguo rey. Sí, lo mandó a encerrar al antiguo rey. A los nobles los mataron, los que no querían pagar. Entonces, imagínense, eso como espectáculo era una cosa espantosa. Él era francés, y el día en que, imagínense la obra. Imagínense la Francia como son así pacatos, y la obra cuando parte, el estreno estaba lleno de pura gente así como pingolotada, y el primer texto que dice el personaje cuando parte la obra dice ¡mierda! Así parte, ¡mierda! Se fue la mitad del teatro al tiro. Se fue el teatro, se fue la mitad. ¿Ah? Y era la gente más importante de Francia, estaba viendo la obra. ¿Ah? Y entonces lo encontraron loco. Y el tipo era de esos actores que se creían tanto. El personaje Ubu era un hombre un rey que andaba con un cono y una basenica por todos lados. Imagínense el rey, los símbolos que significa la basenica, lo anda dejando la escoba, ¿no es cierto? Entonces, y se cuenta que Jarry al final de sus días, porque ya estaba viejito, se le veía por la calle con su cono y su basenica. Eso era para asociar a Diderot. ¿Qué decía Diderot? ¿Qué decía Diderot? Recógela, señor. Llévatela hoy día. No, decía que uno no tenía que quedarse con la psicología de todos los personajes. ¿Por qué? ¿Qué me podía pasar si me quedo con la psicología de todos los personajes? ¿Te vuelvo loco? Eso me trastorna. Ok. Diderot, la paradoja del comediante. Yo sé que ustedes no recuerdan cómo el simbolismo se va a luchar con otro movimiento que se llama el naturalismo, que lo voy a decir un poco más rápido. ¿Son en la misma época? Sí. El naturalismo es una contestación al romanticismo. El romanticismo, ¿qué es lo que era? Fuerza, grito, pasión, escenografía cruda, puente. Y el naturalismo dice, basta, actuemos como somos nosotros. Relájense, paz y amor, exacto. Y entonces van a surgir algunos teóricos naturalistas que quiero explicárselos. Y el naturalismo fíjense que el naturalismo es la exacerbación del realismo. ¿Ustedes están viendo realismo ahora? ¿No les gusta? No. Es que, bueno, alguna vez, ese es para segundo año, por eso, bueno, entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les hablé de Talma, un teórico que decía, hagan todo naturalmente, la escenografía, todo naturalmente, decía Talma. Ya, bien, ese es un precursor del naturalismo, pero entre medio hacía la obra loca, es decir, Talma decía hágalo todo naturalmente porque entre medio era una locura. Y por otro lado va a venir entonces otro teórico también de esta época que se llama Antoine. Francia tiene mucha influencia en todo esto. Sí, pues. Pero a lo largo de todo este siglo. De todo este siglo. Sí, ¿saben por qué? Muy buena pregunta. Se lo agradezco. De verdad, se lo agradezco. ¿Por qué? Porque Francia en el siglo XIX va a ser el siglo XIX es el siglo de la novela. Ahí surgen las grandes novelas. Y ahí está Francia. Madame Bovary. Bueno, yo sé que han leído el domingo la leyeron, pero las grandes novelistas parten en Francia en el siglo XIX.
Entonces, los teóricos empezaron a decir que por qué no hacemos teatro parecido a la novela, pero todavía no tanto. Pero Talma me dice, hagamos las cosas más naturales. Y va a surgir otro teórico, Antoine, el teatro de Antoine. Y saben que Antoine decía una cosa muy interesante, decía, gracias, el teatro es una tajada de la vida. Una tajada de la vida. ¿Qué quería decir él? Él decía, selecciona de todo un paisaje una parte y esa hazla idéntica. Idéntica. Entonces, ¿qué decía él? Por ejemplo, estas obras. Miren, esta es una obra que se llama La Tierra y la Fábrica. Y aquí en la tierra uno ve un granero. Es un granero de verdad. En el escenario. Él hacía un granero de verdad en el escenario. Una parte, no todo el escenario, una parte. Se ven hasta gallinas paseando, ¿no? Y una fábrica. Y entonces decían que sus obras eran como una fotografía. Clic. De una parte. Wow, entonces una tajada de la vida. ¿Ah? Como una fotografía. Pero es una selección, no es todo. Va a llegar otro monstruo que se llama Émile Zola. Yo creo que le suena a Émile Zola. Y Émile Zola decía ya, Émile Zola era un poco paranoico, porque Émile Zola decía que el teatro tenía que ser como la novela. ¿En qué sentido? Que tenía que, por ejemplo, díganme una cosa, cuando uno está leyendo una novela ¿de quién? A ver, de Robin Hood. Cuando uno lee una novela de Robin Hood, ¿está leyendo una novela como de un actor que hace Robin Hood? ¿O de Robin Hood? Sí, ¿no es cierto? Entonces Talma quería que por lo menos no hubiera un actor que estuviera de Robin Hood en el escenario. ¿Y es posible que esté Robin Hood en el escenario? No puede estar. Porque Talma quería que estuviese toda la novela en el escenario, y con los personajes ojalá lo más fiel posible. Lo cual es imposible. Nada imposible. Thérèse Raquin, una obra de él, es una vieja que va sufriendo los desaires de su familia y va quedando cada vez más sola. Pero para él tenía que ser la vieja de verdad, casi agónica. Mucho más que el actor estudio, porque el actor estudio es ser como si, pero aquí es ser ella, es imposible. Él decía, si pongo en esta escenografía un bosque, ¿cómo lo haríamos? O sea, si pongo en esta sala un bosque, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué ponemos? Aquí, no con nosotros, ¿cómo lo haríamos? Tierra, un par de árboles, un tronco con suerte, ¿eh? Hojita, ¿con qué cosa? Pinos, ¿cuánto? ¿Unos 3, 4? 2, con suerte, con pinos. Pero eso es un bosque. Nada. ¿Se dan cuenta? Es una cosa esquizofrénica, no se puede. El teatro de Solá no se puede. Pero sí sirvió para poder decir, hagamos las cosas lo más fiel posible a la realidad. Pero eso decía Talma. ¿Qué pasó? Se dice el realismo. ¿El realismo? No, el realismo va a salir de este escenario. ¿Ah? ¿Sí? El naturalismo es más, no sé si es como más cruel, muestra de una forma más grotesca. Dolorosa quizás. ¿No les pasaba que cuando leían la obra era como que el segundero estuviera así como tic, tac, tic, como denso, todo lo que pasa es como una inyección, una benzatina, ¿ah? Pero si ustedes ven una obra naturalista bien hecha, también está entretenida, solo que lo que pasa es que los personajes son muy profundos, todos los personajes dicen algo, todos, no hay ni un personaje que no diga nada, todos son muy profundos, y eso es lo que pasa con el teatro naturalista, el pesimismo, además el mostrar todo como es la realidad, como una foto, etc. Y va a llegar Meininger. ¿Quién es Meininger? Es un duque, Jorge II, alemán. Él, lo interesante de Jorge II, era un duque, o sea, tenía mucha plata, gracias a Dios. Y él fue a estudiar a Francia, todas las realidades, y cuando volvió, era actor. Alguna compañía era como si fuésemos ustedes, la perra chica, una gran compañía de él, pero más, eran como 4 veces ustedes. Y él tenía la particularidad de que podía hacer actuar a los protagonistas, era un gran director, y a todo el grupo. O sea, podía manejar muy bien las masas, la cantidad de gente.
Lo otro que él tenía era buenísimo, si no era porque no tenía solo la plata, sino que además era capo, experto. Él hacía los decorados, la escenografía. Realmente el tipo era capísimo. ¿Ah? Y otra cosa, él dijo, hagamos la obra de teatro, pero con... ¿Se dan cuenta que a veces uno pone una obra de teatro, pone una pared aquí, como armando una casa? Una pared aquí, una pared aquí, una pared en el fondo, y aquí pone los cuadros, como si fuese una casa. ¿Se lo imaginan o no? ¿No? ¿Sí? Pero él dice, también tiene que haber un techo. Él le pone techo a la casa. Esa es una cosa rara, que casi no se ve en la obra de teatro. Él se lo sugirió, él dijo. Y lo último que dice, las cosas que existan tienen que... la otra cosa que me gusta mucho de él es, él dice, el telón de fondo tiene que ser pintado de color ocre, es decir, amarillo ocre, verde ocre, azul ocre, blanco ocre, porque los vestuarios tienen que tener mucho color. ¿Y qué pasa cuando pongo un vestuario frente a un ocre? Resalta, se luce el actor, ¿se entiende? O sea, el tipo era increíble porque tenía una gran preocupación por el actor. Decía que sus obras tenían que tener fidelidad histórica. Lo que pase en escena tiene que pasar de verdad. Tiene que pasar de verdad. Lo que pasa en escena tiene que pasar de verdad en la vida. O sea, si vamos a hacer un hecho del golpe de Estado de 1973, todos los hechos tienen que ser reales. ¿Sí? O el movimiento de las mujeres del 2011, fiel, recorte de prensa, etc. Ok, ya, espérense, no tranquilos, vengan. Y lo otro que dice, si van a usar armas, usen armas de verdad. Él plantea de que las armas se tienen que usar en el teatro. Pero de verdad fieles, sí, claro. Pero si tiene un arma hay que dispararla. Claro, él decía. Y no mala No, porque obviamente él no ponía, él usaba salvas. Ustedes saben que están las salvas, que son de mentira las balas. ¿Ah? Aunque más de alguno por ahí había algunos sucesos bien trágicos. A la Argentina esta que le llegó en el ojo. Claro. En fin, Meininger. El del cuerpo. ¿Se dan cuenta de la evolución que tiene el naturalismo? Primero, ¿qué dice Talma? Que tiene que ser... Natural. Por favor, natural, basta de romanticismo, escenografía, hagamos escenografías más reales. ¿Qué dice Antoine? Un tajo de la vida. Una tajada. Ya, una tajada. ¿Qué dice Solá? Tiene que ser para el novela. ¿Qué significa como la novela? ¿Han leído novelas ustedes alguna vez que sean chiquititas, con 500 páginas? ¿No les pasa que cuando uno lee una novela, de repente una situación que ocurriría cotidianamente en 5 minutos te la cuentan en 60 hojas? Sí. Lujo de detalle, una cosa ya basta. Pero que puede imaginarse. Una vez uno dice, ya quiero pasarme 20 hojas y sigue lo mismo. ¿No? Y la abuelita todavía está danzando. ¿No? Entonces, pero eso es lo que quisiera Solá, que el teatro fuera como eso. Qué increíble. ¿Y qué dice Meininger? Jorge II. En la paz de la vida. Pasa de la vida real. No, hecho histórico, fidelidad histórica. Entonces cuando viene Stanislavski, cuando viene Stanislavski, va a venir después de haber conversado, por ejemplo, con Jorge II. Con Jorge II. Era Coetáneo. Sí. Porque Meininger viajó con sus montajes por toda Europa y viajó a Rusia y conversó con don Constantín y le explicó cómo funcionaba todo. Y Constantín Stanislavski, ustedes saben, porque han estudiado un poco, tenía un poquito de plata, ¿no es cierto? Sus padres le mandó a hacer 2 teatros. Uno en la afuera de Moscú y otro en Moscú. Tenía bastante plata. Y entonces él... fue muy interesante porque Chejo, el autor de Las Tres Hermanas, que es una obra que ustedes con devoción han leído, él escribió otra obra que se llama La Gaviota, que no sé si la conocen. Si no la conocen sería bueno que la leyeran porque es maravillosa. La Gaviota. ¿Y qué pasó? Cuando Chekhov dirigió La Gaviota, la dirigió como naturalista. Es decir, lenta, pausada, fome. Y fue un desastre. No le gustó a nadie.
Y Stanislavski venía con una idea diciendo hay que hacer el realismo y con una idea de realismo como que se entienda lo que yo quiero decir sin hablar, todas esas cosas que a ustedes les cuesta porque es tan difícil el realismo, es tan difícil el realismo. Entonces dijo, Stanislavski dijo, voy a probar mi teoría y voy a hacerlo con una obra que fue un desastre. Y lo hizo con La Gaviota. Y lo hizo con La Gaviota en el Teatro Arte de Moscú, que fue el Teatro Arte de Moscú. Es un teatro que fue donado por un mecenas, Morozov, mecenas. La particularidad de este caballero es que diseñó un teatro donde tenía grandes camerinos con sillones para que la gente pudiera descansar y puso una biblioteca. Entonces los actores llegaban al Teatro de Moscú a las 8 de la mañana y se iban a las 8 de la noche. Pasaban toda la vida ahí, todo el día ahí, entonces podían investigar. No como cuando usted salga o ahora, no sé, uno sale una horita, yo tengo que ir, tengo que ir a otro lado, no, ellos trabajaban toda la vida ahí, toda la vida ahí. Por eso en el Teatro Arte de Moscú se formaron técnicos, tramoyas, se formaron, no sé, iluminadores, porque tenían todo el tiempo para trabajar. Solo que le faltaba un detallito, le faltaba un dramaturgo. Y ahí llegó Chekhov. Chekhov, que ustedes saben que era médico. Y entonces Chekhov dijo, ya, yo te propongo esta obra. Bueno, La Gaviota fue tal éxito que es la obra ícono del Teatro Arte de Moscú hasta nuestros días. Imagínense. La Gaviota fue una obra tan importante que es la obra ícono, la obra más importante del Teatro Arte de Moscú hasta nuestros días. Y la que dirigió Stanislavski. ¿Ah? Sí, es una gaviota. O sea, la alcaldesa de Viña del Mar está indignada. Le habrán dicho de el mismo regalito a la fotografía. En fin, ya. Entonces, ¿qué es la particularidad del realismo? Ayúdenme, por favor. ¿Por qué el realismo? ¿Qué es lo difícil del realismo? Que no se hace mucho, se hace expresa con el cuerpo y no tanto texto. ¿Ya? En el cuerpo no tanto texto. O sea, con los sentimientos, con el cuerpo y no hablado. Hacer objetivo lo subjetivo. Hacer objetivo lo subjetivo. Darle valor al silencio. Al valor a la palabra. Poder, fíjense, ellos dicen, Stanislavski dice, tengo que como actor ser capaz de entender lo que son las circunstancias, el hecho en que yo estoy y los aportes que me hacen todos los otros personajes y cómo voy evolucionando en el escenario y en la obra, porque no hay nada más terrible que ver en una obra realista, ver el personaje en el primer acto y en el quinto acto igual. Tenemos que ir evolucionando. Así, ya, pregunta número 4. Ya, entonces, eso es. Una escena. Lo difícil es eso, las circunstancias, cómo voy haciendo evolucionar. Bueno, Constantino, entonces él dice: el director es el fundamental en el teatro de Chekhov, de Stanislavski, perdón, porque es el que es capaz de observar lo que le pasa al actor. El director es fundamental en el teatro de Stanislavski porque es capaz de observar lo que le pasa al actor. Para Stanislavski, ¿cuál era la obra más difícil de hacer? Hamlet. Ustedes la leyeron. Porque pucha que le pasan cosas a ese pobre hombre. Y a Ofelia. Y a Polonia. Pero Hamlet, sobre todo a Hamlet. ¿Eh? Ya, hacer el objetivo. ¿La hizo? ¿Hacer qué cosa? ¿No hizo Hamlet? ¿Qué? ¿Nosotros? No, pues. Sí, se la hizo, se lo hizo. Ya, ¿Y la tuvo que modificar? ¿por qué? Porque no sé si es muy raro que poner... No, es que en realidad lo que yo creo que él trabajó la psicología de los personajes, él estudió la psicología de los personajes. Más que ponerla en escena, él siempre ponía a Hamlet como el personaje icónico para estudiar. ¿Sí? Bueno, ustedes conocen el teatro norteamericano, seguramente han oído hablar. Fíjense que los norteamericanos tienen una particularidad muy interesante, que es que hicieron el teatro como en la universidad. Entonces, ubica la Universidad de Harvard. Sí. Harvard. La que fue mañana. Harvard. ¿La Universidad de Harvard?
Ahí ellos decidieron hacer el teatro como un laboratorio. Imagínense que están en un laboratorio, como estaban en el colegio. ¿Qué cosas pasan en un laboratorio cuando uno hace un experimento? Explota. No, yo hago una hipótesis. ¿Qué hago después? Se comprueba, se observa. ¿Qué más? Se señala qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, se corrige, se prueba de nuevo, ¿no es cierto? Ensayo-error, ensayo-error. Eso hizo él. Imagínense es como lo que están haciendo ustedes en realismo. Ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Y aquí va a surgir un alumno muy destacado llamado Eugene O'Neill. No sé si les suena. ¿Ah? Sí, en fin. O'Neill, con 2 L. Él va a ser un alumno aventajado de esta universidad y va a escribir, entre otras obras, El deseo bajo los olmos, que se las recomiendo que la vean, o si no, El largo viaje hacia la noche. Son grandes obras de él que se han dado en Chile incluso. Ahora, la particularidad es que tenía un padre actor que viajaba por todo Estados Unidos, pero también tenía una madre que estaba esquizofrénica y pasaba todo el día empepada, enferma. Y él tuvo 3 matrimonios. Piensen, 3 matrimonios para nuestros días puede que no sea raro, pero hace más de 100 años era bien distinto. El deseo bajo los olmos y el otro. El largo viaje hacia la noche. El largo, gracias. Ya, entonces se habrán dado cuenta que con ese tipo de experiencia sus obras tenían que ser bien raras, en verdad. Sus personajes y todo. Por eso él hace obras psicológicas que van a marcar el teatro norteamericano. Y yo le voy a mencionar dos autores y ustedes van a quedar al tiro enganchados. Por ejemplo, Arthur Miller. ¿Le suena o no? ¿No? Arthur Miller. No, está bien. Miren, por ejemplo, La muerte de un viajante. Sería bueno que la vean. O que la entiendan. Sí, Arthur Miller. O La muerte de un vendedor viajero. Y si no, otra obra que yo creo que la podrían hacer ustedes como examen de primer año. Las brujas de Salem. Esa se las recomiendo. Ya que van a hacer la osadía de hacer el realismo, van a hacer las brujas de Salem. Esa se las recomiendo. ¿Ya? Para que el aporte del profesor de historia, ¿se dan cuenta? Ya. Y el otro, golpe, ya. Y el otro es Tennessee Williams, que es la obra que vamos a leer nosotros. Un tranvía llamado Deseo. Y la otra que me encanta, que está como película, La gata sobre el tejado de zinc caliente. No, pero está en cine, vea la película. ¿La hicieron ustedes? No, pero sí. Bueno, por ahí, y lo último, Lorca. ¿Ubican a Lorca en España? ¿Cuál es la particularidad? Bueno, España siempre llegó todo tarde en realidad. Por eso es que todo tarde. Y cuando llegó este movimiento, en España solo lo asumieron los teatros intimistas. Entonces, por ejemplo, el teatro universitario. Y ahí Lorca estuvo con su grupo, La Barraca, con sus obras de teatro. Pero la particularidad de Lorca, ¿por qué eso yo lo meto en los psicologistas? Porque él hace en sus obras personajes muy increíbles. En el teatro de la minoría, Lorca era, para su época, era una cosa espantosa, ¿no? Homosexual, para su época. Pero en sus obras hace cosas increíbles. No sé si han leído o visto algunas obras, no sé, La casa de Menor Alba. Ese personaje Adela, la jovencita, la que tanto amaba, pero ella tenía al lado una hermana que se llama Martirio. Un hombrecito, Martirio. Sufría, porque ella amaba a Pepe el Romano y no lo podía tener. Pero escribió también Yerma, una mujer Yerma. O si no, ¿cuál es la otra que Bodas de Sangre? ¿Quién no conoce Bodas de Sangre? Teatro poético. Lo que hace entonces Lorca es importante. Ojo, que no todos los autores a veces pasan por periodos súper tristes, ¿verdad? Por ejemplo, Wigner, que hablamos de Wojciech, ¿se acuerdan? La clase pasada, él hizo su obra, Wojciech, este soldado que le pasaba todas las cosas terribles, ¿ya? Pero él, por ejemplo, este soldado, Wigner trató cuando quiso hacer sus obras, le dijeron que no, porque nadie las iba a entender, una cosa muy rara. Y después, cuando 30 años después la hizo, dijeron que si está tan añeja, ya está pasada de moda. ¿Qué
terrible. Pero por lo menos nosotros lo estudiamos porque Wojciech es una de las obras íconos para ser estudiada, por lo menos pasó.